Seguimos acompañándote en esta tarde. Ya está Ivana Martínez con nosotros, ¿no? Para hablarnos acerca de acupuntura. Ha traído a su modelo acá que está al lado de las dos. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mabel? Buenas tardes y bueno, buenas tardes a todos los televidentes que siempre acompañan. Bueno, acá está, ¿no? Ahí Todavía está no mi tiene mascota. nombre. No tiene nombre. Lo podemos bautizar, que la gente participe y nos diga cómo lo podríamos llamar, no? le llamamos. Es varón. Es Era lo varón, único que... sí, es varón. Es varón. En realidad todas las cuestiones estas... No vienen en todos son mujeres. varones, bueno, Mirá qué la parte sí, son muy machistas, ¿cómo machistas, eso son? estamos llegando a la ¿No? conclusión. Sí. También un cuerpo femenino podría servir para el estudio. Tal cual. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Para qué lo trajiste? Bueno, para que más o menos podamos tener una cierta idea de cuando hablamos de meridianos, a qué se representan y más o menos mostrar que abarca todo el cuerpo, ¿no? Claro, de meridianos que no tienen nada que ver con el globo terráqueo, con el planeta Tierra. No, meridianos de medicina... etcétera, que son los únicos que hemos estudiado la mayoría de los mortales. Tal cual. Bueno, nosotros como terapeuta nos permite a nosotros el tema de la ubicación y por ahí para el hecho de hacer una terapia y un protocolo a trabajar sobre el paciente, obviamente que es algo representativo, que nos va orientando y que va marcando principalmente las proporciones, porque si bien, digamos, hay un cierto parámetro cuando vamos a trabajar con los meridianos, pero también tiene que ver mucho la estructura de cada cuerpo y más o menos las proporciones y las medidas que nos va a dar a cierta altura para poder ejemplificar y llevar eso a lo que es el trabajo de un paciente. Bueno. ¿No? Primero vamos a hablar de lo que es acupuntura. Dale. Bueno, la acupuntura forma parte de un método dentro de lo que es la medicina tradicional china. Es muy conocida a nivel mundial. Uno cuando dice medicina tradicional china, lo primero que hace es hacer igual a acupuntura. Claro, en realidad forma parte de la medicina tradicional china porque es bastante amplia e implica diferentes métodos. La acupuntura lo que se hace es trabajar puntos de acupuntura que están localizados dentro del meridiano. Sí, bueno, nosotros capaz que a nivel televisivo no podamos ver detalladamente como nosotros lo vemos acá personalmente. Claro. Pero bueno, los meridianos forman parte a través del sistema como circulatorio, podríamos decir, no necesariamente del circulatorio, que se conectan unos con otros y van tocando diferentes órganos y diferentes partes del cuerpo que se conectan a través de la energía, a través del chi. Sí. ¿Sí? En cada espacio y en cada meridiano hay puntos específicos que tienen nombre y por consiguiente que van a trabajar diferentes tipos de patología y van a influenciar de una manera estimulándolo con diferentes métodos, van a generar un efecto dentro de lo que es el paciente, el ser humano. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de acupuntura hablamos de que estimulamos ese punto de acupuntura a través de agujas. Acá, ¿cómo podríamos marcar? A ver, ¿qué sería un meridiano acá en este pequeño hombrecito? Acá, por ejemplo, tenemos diferentes meridianos. Por ejemplo, hay meridianos como de la vejiga, por ejemplo, donde la vejiga va desde la cabeza, puntos desde la cabeza, pasa por detrás de lo que es la espalda. Acá atrás vamos a ver que tenemos diferentes puntos Estamos también. viendo, mira, ahí se está viendo perfectamente. Ahí estamos viendo perfectamente que tenemos meridianos, por ejemplo, como te decía, de la vejiga, que tenemos estos rojos que están de acá del otro lado, en realidad son bilateral, es decir, los mismos que es como un espectro de espejo, digamos. Los únicos que tienen un solo punto son los centrales, que son los que están con azul, que van justo sobre la columna, ¿sí? Y que llegan hasta acá, hasta la cabeza. ¿Y esos de qué son? Esos generalmente hablan de los vasos gobernadores o vaso de la concepción, que unos están dentro de lo que es la parte trasera, o sea, la parte de la espalda sobre la columna, y si nosotros ponemos de frente, también hablamos lo de que están adelante en el pecho, hasta la pelvis, que también son los que son centrales. Y después tenemos lo que son izquierdo o derecho, que en realidad son bilateral, como se refleja en un lado, también se refleja en el otro. Generalmente a veces, ¿qué lado se va a trabajar? A veces se puede trabajar ambos lados, o se puede trabajar el lado que tiene siempre más procedencia, más dolor, o en el caso de la mujer generalmente siempre se trabaja un lado, en el caso del hombre se trabaja el otro, porque el hombre es más yin, la mujer es más yang. Entonces todas esas cuestiones se van evaluando de acuerdo a un diagnóstico chino. Depende de la mujer. Hay mujeres que son más, obviamente, o sea, estamos hablando a nivel general. Hay mujeres que, digamos, la mujer en general es más yang. Sí. Y el hombre es más yin, pero no quita que hay mujeres que sean más yin y hombres más yang. Ajá, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, son puntos en donde estábamos atrás, ¿no?
Sí. que hablábamos el tema del ejemplo De la lo que son vejiga. de la vejiga, que va desde la cabeza, pasa por lo que es la parte de la espalda, tiene dos canales, Ujú. porque sube y vuelve a bajar, acá inclusive lo tenemos, sube y baja, Sí. pasa por la pierna y llega hasta la parte de los pies. Ajá. Llega hasta la parte de acá que continúa y llega hasta lo que es el dedo chiquito. Ahí lo estamos viendo, mira. ¿Sí? Sí. Que llega el dedo chiquito. Por ejemplo, ese es un meridiano que abarca todo el cuerpo. Ujú. Hay otros meridianos que tenemos que abarcan solamente miembros superiores. ¿Cómo Por cuál? ejemplo, A la ver. del pulmón, por ejemplo. Las del pulmón que comienza acá en el pecho, justo donde donde está la tetilla, diríamos. Ujú. Y bueno, y va por los laterales del costado del brazo, en la parte posterior, y acá, bueno, no se ve, bueno, acá lo tenemos. No, no, lo Del vamos otro a lado, desmembrar, pobre, acá ¿no? está del otro lado, con la palma diferente, Sí. que va desde el pulmón 1 Ajá. hasta Llega hasta hasta la acá, mano, hasta el ¿no? dedo claro. Hasta el dedo gordo. hasta el dedo gordo con pulmón 11. Ajá. ¿Sí? Que solamente llega, comienza acá, termina acá. Obviamente que estos, siempre en un meridiano también incluye lados más superficiales y lados más profundos en el cuerpo, que esos no se trabajan, pero a través de los puntos externos y a través de la radiación, porque vos estimulando un punto estás trabajando todo el meridiano. Ujú. ¿Sí? Hay meridianos que se conectan con otros meridianos también, que se llaman los puntos maestros, también son puntos específicos e importantes dentro de lo que es la acupuntura, que te permite la conexión con todos los otros meridianos y que te permite trabajar también otros O meridianos. sea, Ivana, que basada en esto, por ejemplo, una Sí. persona que tiene problemas de vejiga, alguien que quiera trabajar con esa persona a través de la acupuntura va a trabajar en las zonas que vos nos mostraste. No necesariamente. No necesariamente. No, se hace todo lo que es un diagnóstico y, se basa a través de un diagnóstico de medicina china y a través de los 5 elementos, le llaman. Tenemos, cada elemento engloba órganos y vísceras, ¿sí? Y tiene una correlación, por ejemplo, madre, hijo. La verdad que es muy complejo el tema del diagnóstico chino. Se hace un diagnóstico antes. Ajá. Porque una persona que tiene, por ejemplo, problemas de la vejiga, Sí. el problema de la vejiga empezamos a situar, bueno, la vejiga, ¿a qué elemento pertenece? Ponele en este caso el elemento agua. Ujú. Si corresponde a un elemento agua, tenemos que ver al lado de qué elementos está relacionado que sea madre o que sea hijo. Hay que ver si ese meridiano está en deficiencia o está en exceso. Ajá. ¿Sí? Puede O pasar sea, por que puede exceso. pasar por eso. Depende cómo está en exceso o si está en exceso o está en deficiencia, vamos a estimular otros elementos que ayudan a controlar ese elemento que está en deficiencia o está en exceso. Ujú. Y ahí se habla de una correspondencia de padres e hijos, que el madre controla al hijo. Es muy filosófica el tema de lo que es la medicina china y en base a eso también se va trabajando el tema del diagnóstico. Entonces la persona viene con una patología, se hace esta evaluación de decir, bueno, ¿qué problema tenés vos? En este caso, como vos decías, de la vejiga corresponde a este elemento. ¿Cuáles son los síntomas? De esa manera también vamos a saber si está en exceso, si está en deficiencia. Sí. Una vez que ya obtenemos esa información y ese dato, empezamos a ver con qué otros órganos y con qué otros meridianos se va a combinar para poder controlar y normalizar ese problema que está teniendo la paciente. Ujú. Supongamos, no sé, está en exceso y generalmente dentro de la medicina china el diagnóstico dice, bueno, el abuelo controla al nieto. Entonces vamos a ver cuál es el elemento que corresponde al abuelo, que controla ese elemento a su vez, que es el agua y que a su vez está lo que es la vejiga, para poder estimular puntos en tonificación para controlar la vejiga. Y así se va armonizando y se va combinando diferentes puntos, que no necesariamente va a ser el meridiano de la vejiga. Se van haciendo, tenemos meridiano de la vejiga, meridiano de riñón, del corazón, del pulmón, como dijiste. de la vesícula biliar, Ujú. el vaso páncreas, entonces depende, se va a combinar para el problema de vejiga, no solamente es el meridiano de la vejiga, sino que se combinan con otros meridianos de acuerdo a lo que se necesita para equilibrar, si está en exceso o está en Sí, está deficiencia. en carencia. Otro de los métodos que se usan para el diagnóstico, para poder aplicar todo lo que son las agujas y la combinación de puntos que se va a trabajar en el paciente, por ejemplo, es un diagnóstico con glosodiagnóstico, se llama, que es a través de la inspección de la lengua. La lengua nos da muchos datos en una persona para saber cuándo está en desequilibrio, cuándo hay una falta de energía, cuándo está en exceso una persona, qué tipo de meridiano está en exceso, también en qué forma se va a ubicar, si la lengua está muy roja, si está muy pálida, si hay mucha saburra, no hay mucha saburra. Entonces se hace todo un diagnóstico a través de la lengua. A través del pulso también es otro método que se usa
depende del tema del pulso, también nos va a dar a nosotros pautas en qué estado está la persona, si tiene exceso o tiene deficiencia. A través de ese órgano, cada órgano también corresponde a una emoción. Nos va a permitir también investigar un poquitito más cómo te has sentido, te sentís triste, te sentís alegre, Claro. En general. Entonces, es bastante complejo, en donde es muy personalizado y en donde así se va a hacer la selección de puntos que se va a trabajar en un paciente, y no solamente decir, bueno, tenés problema en la vejiga, trabajamos meridiano en la vejiga. No, sino que se combina. Bueno. Me dijiste que querías que mostráramos una aguja. Bueno, en este Sí. caso tenemos una aguja con las que se trabajan en acupuntura. Generalmente es una aguja de metal, es flexible. Generalmente esto es lo que se introduce y esto es lo que queda afuera. No sé si la querés ver. Sí, y si la podemos tomar, si podemos mostrarla un poquito más. Miren, ahí Bueno, está la esa es- agujita. la No sé si aguja la es van a algo llegar a- así, es bastante ínfima, donde vamos como a súper trabajar flaquita, ¿no? exactamente, finita. Inclusive vienen más finitas que esas, que son las que se usan para rostro, con las que usamos el lifting ¿Más con finita es la de acupuntura. rostro que esta? Casi es el grosor de un cabello. Mirá lo que Es muy finita, por eso es que ¿Esas el son las que cabezal, se pueden estas son trabajar en la cabeza también? estas son las que se trabajan en la cabeza, estas son las que se trabajan en todo el cuerpo. Para la acupuntura en general, o sea, a nivel corporal, se pueden trabajar. Después vienen para trabajar unas muy finitas, que son, por ejemplo, para manopuntura, que también inclusive son chiquititas, que se usan un aparatito como una especie de un aplicador, diríamos, con un imán, que son agujas que se colocan solamente en las manos. Esas mismas se pueden trabajar en lo que es auriculoterapia, y las de rostro también se pueden trabajar en auriculoterapia, que son zonas que generalmente los extremos, tanto lo que son manos y pies, donde tenemos las terminaciones nerviosas como más a flor de piel y donde podemos llegar a sentir como más la sensación del pinchazo, que es lo que nos molesta. No tanto así en el cuerpo, son como las más finitas y las más pequeñitas también, Bueno, ¿no? hay promociones, hay de auriculoterapia, así que les pido que se comuniquen a todas las personas que quieran hacerlo al 156-0143-81 y pueden dialogar con Ivana, la pueden seguir a través de las redes sociales también, tanto en Instagram como en Facebook. Ivana, ¿es así? Así es, nos pueden encontrar como Estética Uri con H Martínez Ivana, o en Instagram todo junto Estética Uri. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos para invitarme como siempre. Que estés muy bien, nosotros nos vamos, nos despedimos, les agradecemos por supuesto que nos hayan acompañado y recuerden que la cita es aquí el lunes a partir de las 16. Chau, chau.